Ministerio de Consumo ha retirado 65.000 anuncios de pisos turísticos ilegales. Es una de las primeras medidas para luchar contra el problema que hay de la vivienda y está estudiando otros 55.000 anuncios. Estos pisos turísticos afectan muchísimo a las comunidades de vecinos. Susana. Sí, así es, porque todas esas viviendas que no se hayan registrado en el Ministerio no van a poder tampoco ofrecerse en esas diferentes plataformas. Desde que esta normativa entró en vigor, el Ministerio se han retirado 65.000 anuncios de diferentes plataformas y se han detectado otros 55.000 que no tienen el número de registro oficial. Aquí en Aragón hay 4.160 viviendas de uso turístico inscritas en el Gobierno de Aragón. La gran mayoría de ellas se encuentran en la provincia de Huesca con 2.665, seguida de Zaragoza con 937 y en Teruel que hay 568. Y de esas viviendas de uso turístico hay 600 que, aunque sí que están registradas en el Gobierno de Aragón, todavía no han hecho los trámites en el Ministerio de Vivienda y que por lo tanto no se pueden ofertar en esas plataformas. Gracias, Susana. Estas viviendas de uso turístico afectan muchas veces a las comunidades de vecinos. Las escaleras de vecinos se ven afectadas. Queremos hablar con los administradores de fincas para ver qué opinan de esta medida del Ministerio de Consumo. Natalia. Sí, en los últimos años el auge de estos pisos turísticos ha transformado la vida de los barrios y especialmente de las comunidades autónomas. Lo que para unos supone una oportunidad económica, para otros son conflictos diarios y por ello se han querido regular este tipo de viviendas. Estamos con Celso Mostacero, administrador de fincas. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, cuéntame qué ha cambiado para las comunidades de propietarios este 2025. Bueno, pues el 3 de enero se publicó una ley que modificaba lo que es la Ley de Propiedad Horizontal, que entró en vigor el 3 de abril del 2025, por la cual ahora para que se autorice, o lo que se ha modificado principalmente es que hasta 2025 había que prohibir o limitar el uso de las viviendas de piso turístico y ahora para que puedan inscribirlas y registrar las viviendas necesitan la autorización por parte de la comunidad por una mayoría de 3/5 cualificada. ¿Qué tiene que hacer un propietario en Aragón para operar a día de hoy legalmente? Por un lado está, con la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, un requisito indispensable es que esté aprobada por parte de la comunidad de propietarios y posteriormente a nivel administrativo hay que cumplir con las normas que rigen en la Comunidad Autónoma de Aragón para poder inscribirse. Y luego a nivel estatal hubo una modificación y a partir de julio es obligatorio la inscripción en un registro de viviendas de uso turístico. Coméntanos un poco la situación de solicitudes en Aragón. ¿Ha aumentado en el último año? En principio, por los datos que tenemos, antes de la entrada en vigor del registro único hubo un auge en cuanto a la solicitud. Sí que es cierto que a partir de la entrada en vigor de la autorización de la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, sí ha tenido, los administradores estamos teniendo menos solicitudes o menos comunicaciones que anteriormente, en la que expresamente había que prohibir o limitar ese uso de vivienda turístico y por tanto tenía que ir a una asamblea. Y con este repunte, ¿qué medidas se están tomando para tratarlo aquí en Zaragoza concretamente? Sí, a ver, a nivel de ayuntamientos se está estudiando una modificación dentro de las ordenanzas municipales, sobre todo en cuanto a la limitación en determinadas zonas. A nivel de Aragón, lo que es estadísticamente, en Zaragoza hay una proporción, un porcentaje menor de viviendas de uso turístico y fundamentalmente se concentran en zonas. En Huesca y en las zonas turísticas de Teruel hay un mayor porcentaje con respecto a estas viviendas de uso turístico, porque bueno, pues las comunidades de propietarios hay mayor porcentaje que autorizan el establecimiento de este tipo de viviendas. Muchas gracias, Celso. Pues como ven, medidas que pretenden frenar este tipo de conflictos en las comunidades de vecinos. Gracias, Natalia. Nos decía el administrador de fincas donde se concentran más viviendas de uso turístico, y es que precisamente en Jaca hay más de 800 viviendas de este tipo. Fue uno de los primeros ayuntamientos que empezó a regular este tipo de viviendas. Por eso queremos hablar ahora en directo con Margarita Rigo, del Colegio de Administradores de Fincas. Muy buenos días, Margarita, ¿cómo está? Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, primero, ¿cómo está ahora mismo la normativa en Jaca respecto a estas viviendas?
La normativa que tenemos en Jaca municipal, aparte de tener que regirnos por la autonómica y por la normativa estatal, la normativa está regulada en el plan urbanístico, en el plan general urbanístico de Jaca, y desde el año 2017 ya se requiere una autorización de la comunidad. A partir del 17 de mayo entró en vigor otro artículo en el cual se recoge no solo el uso de hospedaje, sino también el residencial, y es obligatorio tener la autorización de la comunidad para poder ejercer este tipo de alquiler turístico. Entonces, las viviendas de uso turístico nuevas deben pedir esa autorización a la comunidad, pero las que había antes de 2017... ¿siguen en pleno funcionamiento sin esa autorización? Sí, las que había antes de 2017 no tienen problema porque no tiene efecto retroactivo lo que se acordó en el plan urbanístico. Sí que hay otros ayuntamientos que también han puesto limitaciones a este tipo de viviendas, como son el Ayuntamiento de Canfrán, el Ayuntamiento de Aínsa. En Aínsa, por ejemplo, no se puede poner en alquiler turístico vacacional ninguna otra vivienda, y bueno, yo creo que poco a poco eso se irá regulando a nivel municipal. ¿Y está funcionando? ¿Ven cómo surgen menos viviendas y las que surgen con toda la normativa y la legalidad y esos anuncios legales que decíamos en este portal de internet que ha retirado tantos anuncios que no cumplían con las normas? Así es. O sea, aquí yo lo que puedo observar es que hay muchos propietarios que tenían sus viviendas en alquiler turístico que las están retirando. Las están retirando también del ayuntamiento, porque el ayuntamiento comunica las bajas a las comunidades de propietarios de ese tipo de viviendas. ¿Qué situación se daba en 2017? ¿Qué problemas causaban estas viviendas para que el ayuntamiento tomase esta decisión? El problema era que no había una regulación de ese tipo de viviendas, y lo que eran actividades de hospedaje, hoteles, albergues, etcétera, se veían resentidos, aparte de que también en calles, en edificios, etcétera, pues también había bastantes molestias relativas a este tipo de viviendas, sobre todo en las comunidades de propietarios. Y los vecinos, el ambiente, los vecinos de Jaca, ¿contentos con la medida? ¿Se respira otra tranquilidad? Sí, yo creo que sí, porque claro, aquí lo que tenemos es la persona que reside habitualmente, y luego tenemos mucho porcentaje de segundas viviendas, y mucho de ese porcentaje se vienen a descansar, a relajarse, a estar bien, y claro, pues el oír ruidos, músicas, problemas por la noche, etcétera, pues claro, eso les altera su descanso. Pues Margarita, muchísimas gracias por contarnos el ejemplo de Jaca y cómo han regulado esta situación. Gracias. Gracias a vosotros. Bueno, ella misma nos lo decía, mucha gente en Jaca ya han retirado sus propios anuncios. El Ministerio ha retirado 65.000 y estudia otros 55.000, María José. Bueno, es una restricción de la oferta que llevará un poco quizás a que se calme un poquito el mercado. En lo que ha señalado la experta de Jaca, es importante esa nueva regulación que exige que las comunidades de propietarios autoricen, porque por un lado hay que distinguir aquellos inmuebles enteros que se utilizan para viviendas turísticas, o aquellos en los que conviven el vecino con el que alquila ese piso para uso de vivienda turística. Entonces, el conflicto surge en esas viviendas donde conviven, ¿no? Entonces, ahora mismo, esa exigencia de que tiene que estar autorizado por la comunidad de propietarios, bueno, pues está llevando a que, desde que surge ese requisito, no salgan al mercado tantas viviendas turísticas, porque hay muchas comunidades que no lo han autorizado. Con lo cual, bueno, es una manera de que esa oferta esté mucho más controlada, y el mercado ahora mismo pues se autorregule, ¿vale? Porque prácticamente hemos visto que casi es un 15% de la restricción de esa oferta. Son 65.000 más 55.000 que están en estudio. Es un porcentaje muy alto.
Bueno, es un problema que depende de dónde lo enfocas, tiene una solución u otra. Desde el punto de vista de los vecinos en edificios compartidos, como decía María José, es un problema y pocas comunidades quieren empezar a convivir con la inseguridad de los paseantes circunstanciales, con el ruido, con la convivencia a veces dificultosa. Entonces es normal que las comunidades se opongan. Claro, no tiene carácter retroactivo la aplicación. Los que estaban antes del 2017 continúan con la misma política y con los mismos problemas. En cualquier caso, el esfuerzo que se está haciendo contra el mercado sumergido yo creo que es escaso todavía. Probablemente habría que echar mano no de prohibiciones, sino de una fiscalidad mucho más contundente para quienes explotan estos tipos de negocios, ¿no? Además, son negocios que los puedes retirar hoy, pero mañana los puedes dar de alta porque luchas contra un algoritmo digital que es fácilmente engañable. Es decir, cambiando la nominación, el nombre, tú puedes volver a ofertarlo y es lo que está pasando y volvemos a otro mercado sumergido respecto del que ya estaba sumergido, que es complicado, pero es así, ¿no? Entonces, la ley ha quedado claro que aborda un problema concreto que era el alquiler residencial, pero no el problema de los pisos turísticos, ¿no? Que es diferente. Y eso está produciendo una brecha que ahora mismo la Administración tendrá que ver hasta dónde la soporta o no, porque el marco legal va por un lado y la realidad urbana del alquiler del día a día va por otro. Entonces la ley se ha quedado, yo no sé si es buena o mala, no seré tan petulante como para opinar de eso, pero desde luego lo que sí que tengo claro es que es escasa, tiene que ampliarse esa ley y adecuarse al mercado. ¿Bien está la ley? Pues por supuesto, todo lo que se regula está bien, pero hay que hacerla más profusa. Tenemos que dejar menos al albur de algoritmos, de personas que cambiando la denominación puedan volver a ofertar la vivienda. Es decir, hay todavía mucho vacío ahí. Hay que avanzar en la ley. Pues mira, coincido plenamente contigo, Miguel, porque cada piso, cada vivienda que se hace de alquiler, que se da en alquiler turístico, es una casa, un piso menos para un joven, para una familia o para una persona que quiere quedarse. No podemos hacer una ciudad para los que vienen de paso y no hacerlo para los que quieren quedarse, justamente. Está el tema de fondo de quién tiene mayor, digamos, derecho. El derecho a la libertad de hacer con mi piso lo que me parezca oportuno, pero claro, ese derecho queda acotado rápidamente cuando te encuentras con la Constitución española, que en el artículo 47 lo dice bien claro. Y lo dice así: todos los españoles tendremos derecho a una vivienda digna y adecuada. Y además dice que los poderes públicos serán los encargados de hacer eso. Bueno, pues eso es lo que están haciendo. Yo creo que se puede hacer mucho más de lo que se está haciendo, pero habrá que limitarlo, habrá que controlarlo y habrá que pararlo. Si no, nos vamos a encontrar con ciudades que son absolutamente, pues eso, poco más o menos, o barrios enteros que pueden ser barrios turísticos. El derecho a la vivienda tiene que estar absolutamente por encima de cualquier otro derecho. Y por supuesto se me podrá decir, es que hace falta que el Estado promueva políticas de vivienda pública, de alquiler. Sin duda, estamos todos de acuerdo en eso. Pero en tanto en cuanto eso no se haga, por supuesto que se regule, que se limite y que se controle. Y luego, por supuesto, que se respete el derecho de los vecinos. Porque tú te compras una casa en un sitio guay que te ha costado, en fin, sangre, sudor y lágrimas, y al lado te ponen un piso turístico todo el día con traqueteo de maletas, de tal, de copas, de líos, de fiestas, y dices, oye, mira, o sea, eso tampoco lo tengo por qué aguantar, ¿no? Entonces yo creo que se devalúa, tu propiedad se devalúa. Absolutamente. Bueno, lo que ocurre es que esta ley, conforme vamos avanzando en el diagnóstico de los problemas, y Juan los explicita bien, parece que es una ley que se ha hecho desde el gobierno contra una plataforma, ¿no? Contra Airbnb, que parece era molesta para los hosteleros, molesta para los vecinos, muy rentable para los propietarios, ¿no? Al final es que, claro, parece una ley, todo lo que se legisla en caliente suele tener muchos agujeros que hay que ir solucionando. Y esta ley parece que se hizo en caliente, con una tramitación muy discutible, y claro, ahora tenemos que la aplicación, pues hombre, no es lo riguroso que se pretendía. No solo el tema que dice Juan, que es verdad que las administraciones tienen que proveer, pero eso son otras políticas de vivienda, de suelo, bueno, eso es otra guerra. Pero en lo que haya construido, yo creo que hay que adecuarse. ¿Y quién tiene más derechos? La Constitución lo recoge, pero también otra cosa que es el sentido común. En un municipio tienen más derechos los que tributan en el municipio, eso está claro. Y los vecinos que quieren emanciparse o quedarse allí o consolidarse. La vivienda se hace por dos motivos. Uno, para dar una satisfacción constitucional a quien quiere quedarse en un sitio, y dos, para que los pueblos no vayan a menos, que también hay una función social que la erradicar familias en los lugares concretos y probablemente alejados del día a día, hombre, colabora también mucho a vertebrar el territorio, que es una de las grandes palabras que nos olvidamos con la ley del suelo. En este informe del Ministerio de Consumo, el primer objetivo sí que es luchar contra esos pisos ilegales, pero en el su segundo objetivo es seguir trabajando por el tema de falta de vivienda a ver que haya más oferta de pisos.